¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su clase número 7 del taller de hidrología superficial. Y el día de hoy lo que vamos a estudiar va a ser el control de flujo, las sentencias de control de flujo para crear ciclos y bucles y alguna miscelánea de temas un poco más avanzados de algunas de las librerías que ya hemos tratado con anterioridad. Entonces, ustedes previamente en su carpeta de material van a haber cargado la carpeta de la clase 7 que les voy a compartir con los archivos que vamos a utilizar la clase de hoy. Y también van a haber creado una carpeta llamada clase 7 y dentro de esa carpeta van a crear un archivo llamado control de flujo IPYNB. Entonces, hoy vamos a ver las sentencias de control de flujo, que también les llamamos ciclos, y alguna miscelánea avanzada de otras librerías. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el uso de una librería llamada Shapely, que permite crear y modificar datos vectoriales. Como siempre, empezamos importando las bibliotecas o las librerías clásicas, NumPy, importamos pandas, importamos matplotlib, importamos también geopandas, importamos también Shapely, vamos a importar dentro de SciPy, vamos a importar stats, y vamos a importar unos nuevos módulos de SciPy. Vamos a importar el módulo de integración del SciPy. Vamos a importar integrate. Y también vamos a hacer optimización. Del SciPy vamos a importar optimize. Bien. Vamos a crear una nueva sección con Markdown que vamos a llamar control de flujo. Y la corremos para que se ponga el título y creamos nuestro código. La idea del control de flujo es que va a repetir cierta cantidad de líneas de programa varias veces, la cantidad de veces que le digamos, o va a restringir si se van a ejecutar o no. Entonces, la primera que vamos a ver va a ser la sentencia condicional if. De la estructura va a ser if, vamos a abrir paréntesis y ponemos nuestra condición que tiene que evaluar a verdadero o falso. Después de los paréntesis ponemos dos puntos. Y después tenemos que darle una indentación, como cuando creamos funciones, ¿no? Dar un tabulador, por ejemplo, y poner las líneas que se van a cumplir si es verdadero la condición. Si la condición es falsa, no se van a ejecutar esas líneas. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar un valor a igual a 5 y vamos a hacer if a tiene un valor de 5, vamos a imprimir el valor verdadero. Y es importante decir que tenemos que comparar equivalencia con doble igual. Un igual es para asignar, doble igual es para comparar equivalencia. Le vamos a correr, selecciono mi kernel y como es verdadero, así vale 5, entonces me imprime eso. Pero si yo pongo una sentencia falsa,
Por ejemplo, if A es igual a 6, imprime verdadero. Y vamos a ver qué pasa. No imprime nada porque como es falso, lo que había dentro del if no aparece. Entonces, todo este tipo de comparaciones van a evaluar a unos valores que llamamos booleanos, que es verdadero o falso, sí y no. Y en Python va a ser true y false, con mayúsculas. Entonces, true y false son los valores que evalúa if. Entonces, por ejemplo, ponemos if, hay paréntesis, true, y nos va a aparecer de color azul, diciendo que lo escribimos bien. Los puntos, y también si es una sentencia de una sola línea y es corta, la podemos poner en la misma línea después de los dos puntos. Si son varias líneas, tenemos que ponerlo después y siempre identado. Es if true, print verdadero. Y como true siempre es cierto, nos va a imprimir lo que aparece. Si copiamos esta celda y la pegamos, ponemos if false, imprime verdadero. Se da cuenta inmediatamente esto que no se va a imprimir y me lo pone un poquito más gris, ¿no? Si el programa, si VS Code se da cuenta que esa línea no va a suceder, me ayuda diciéndome, oye, esto nunca va a imprimirse porque esto siempre va a ser falso. Ahora también es posible cambiar esos valores, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar not, que va a cambiar de true a false y viceversa. Si yo, por ejemplo, pongo not true, el resultado es false. Y entonces si copio y pego, y entonces le pongo if not false, imprímeme el valor de verdadero. Yo puedo poner estos valores booleanos dentro de un arreglo, por ejemplo. Es un nuevo tipo de variable, así como decíamos que tenemos el entero, que era int, o el punto flotante. Entonces, creo un arreglo de NumPy que va a tener el primero va a ser true, el segundo va a ser true y el tercero va a ser false. E imprimo su valor para verlo. Aquí, perdón. Ah, bueno, no, nunca corrí esta primera del control de flujo para importar todas las librerías. Ahí está. Entonces ahora sí me está poniendo que es un arreglo con valor verdadero, verdadero y falso. Y yo puedo utilizar la tilde. Busquen por ahí en su teclado cómo generar este símbolo. Aquí estamos arriba de la ñ. Y eso lo que hace es invertir un arreglo de valores booleanos. Si yo pongo aquí tilde b y lo corro, ahora es falso, falso y verdadero. Después para un solo valor utilizo not y para un arreglo utilizo la tilde. Podemos combinar if con la siguiente sentencia que va a ser else. Entonces, else ponemos else dos puntos y después ponemos nuestra indentación y ponemos la cantidad de líneas que se van a ejecutar si el valor if anterior fue falso. Entonces, else siempre tiene que ir después de un if. Entonces, podemos, por ejemplo, if A es igual a 6, imprimen verdadero. Dijimos que eso no va a pasar porque A es igual a 5. Entonces le digo else, si en caso de que A no sea igual a 6, entonces imprimen falso. Y como A no fue 6, se salta a la siguiente parte y me da estas líneas que fue falso. Otra sentencia que podemos utilizar va a ser el if. Entonces, si if fue falso, evalúa otra condición. Es decir,
Aquí si if es falso, cualquier otro caso me lo manda al else. Pero yo puedo decirle, bueno, a lo mejor if a es igual a 6, imprime uno, y si no, compara a ver si a es igual a 5, y en ese caso imprime 2. Sabemos que a es igual a 6, entonces no es igual a 6, entonces no va a imprimir uno, y que sí es igual a 5 y por eso me va a imprimir 2. En caso que tampoco se cumpliera esta condición del if, el if, pues no ejecutaría nada. Entonces es posible combinar las tres sentencias, if, el if, else, de la siguiente manera. Que los tres enunciados se combinan. De ejemplo, si ponemos if a es igual a 6, le digo 21. Si no, compárame a ver si el if a es igual a 4 e imprime un valor de 2. Y si no fue ni igual a 6 ni igual a 4 en cualquier otro caso, con else, imprime un valor de 3. Y como no fue igual a 6 porque es 5, se va a la siguiente parte. No fue igual a 4 porque es 5, entonces se va a cualquier otro caso y entonces imprime el valor de 3. Esas son las sentencias condicionales. Vamos a hablar ahora de los ciclos. Entonces, hay varios tipos de ciclos, pero en Python prácticamente el único que se utiliza va a ser el ciclo for. Es for repite una instrucción para una serie de valores. Y su estructura es for, y ponemos un nombre de una variable, y después ponemos la palabra in, y después ponemos una lista, dos puntos, y de igual manera identado, y ponemos nuestro código. Después vamos a crear una lista llamada nums, y entre corchetes ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Como for, una variable que le voy a llamar n, in, mi lista nums, dos puntos, imprime el valor de n. Y como ven, fue n en la primer ciclo, la primera vez que se corre esta línea, n valía 1, después regresa, y ahora n vale 2, regresa y n vale 3, regresa y vale 4, y regresa y vale 5. Es posible iterar en una sola parte de la lista. Ustedes pueden poner for n in num si solamente queremos el elemento 0 y 1. Es decir, 0 a 2 y no incluimos el 2. Tenemos print n, y nada, se imprime 1 y 2. También podemos declarar explícitamente la lista en la que queremos iterar, pongo for n in y pongo toda la lista, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Le digo print n. Y ahí tenemos nuestros números que aparecieron. Si yo quiero tener una sucesión, pues muchas veces no voy a declararlo todo, porque si yo quisiera imprimir todos los números del 1 al 100, pues esta lista va a ser muy grande. Entonces voy a utilizar algo que se llama range, que es parecido al arange que habíamos visto en NumPy. Entonces range nos genera una sucesión para usar en for. Si yo pongo range A, nos da una sucesión que va a empezar en 0, 1, 2, y así nos vamos a ir hasta A menos 1. Si hay un valor antes de A y no incluye A. Si pongo range A, B, eso nos va a dar
una sucesión que va a empezar en A, en vez de empezar en cero, A más uno, A más 2 y así va a seguir hasta B menos uno. Entonces, al igual que en Arrange, el primer valor es el inicio y el segundo valor es el final. Si solamente pongo un valor, entonces solamente estoy poniendo el final. Si pongo range A, B, C, entonces inicio, final y paso. Ya el paso no va a ser uno. Entonces eso nos da una sucesión que va a ser empezar en A, el siguiente valor es A más C, después A más 2C, y después va a continuar hasta darnos el valor abajo de B que coincida con la fórmula A más un múltiplo, un número entero multiplicado por C. Entonces, por ejemplo, si pongo for I, muchas veces en la variable que vamos a poner dentro de for se llama I, J, N, como cuando hacemos una sumatoria, ¿no? Que va desde I igual a uno hasta N. Entonces, for I in range 4, y vamos a imprimir el valor de I, y nos imprimió 0, 1, 2, 3, como dice esta primera parte, ¿no? Si le digo for I in range 1 a 4, y le digo imprime el valor de I, empezó en uno y llegó hasta el valor antes de 4, 1, 2, 3. Así, for I in range 0, 10 a 2 va a empezar en 0 y va a terminar en 10, antes de 10 y va a ser cada dos pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo print I y fue ahora 0, después le sumamos 2, llegamos a 2, 4, 6, 8 y ahí nos quedamos porque el siguiente ya sería igual a 10. De muchas veces no iteramos directamente sobre una lista, aquí como for any num, sino que iteramos sobre el índice de una lista. Te digo for I in range 2 y quiero que me imprimas nums, el valor en el índice i. Se me va a imprimir el valor 0 de la lista nums y el valor 1 de la lista nums. Sería 1 y 2. Y para iterar, vamos a ponerlo aquí. Entonces, solemos iterar en el índice de una lista. O podemos iterar para toda la lista. Entonces ponemos for I in range. Y el valor final queremos que sea igual a la longitud de nuestra lista. Entonces ponemos len, que nos da la longitud, y dentro de len ponemos nums, para no tener que adivinar cuál es la longitud de la lista. Así puedo cambiar la longitud de la lista y esto siempre va a funcionar, ¿no? Siempre va a imprimir toda la lista. Print nums y ya me da 1, 2, 3, 4, 5, que son todos los elementos que tenía en mi lista. Pero si yo le agrego más elementos, no tengo que preocuparme por estar contando cuántos son, ¿no? Automáticamente me lo da aquí en Lenums. La idea de la programación pues es hacer todo más automáticamente, no tener que estar haciendo cuentas manuales. Hay otra sentencia que podemos poner dentro de nuestro ciclo for que se llama break, y break va a detener el ciclo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, for in nums, digo, if n es igual a 3, break, detener el ciclo. Else, en cualquier otro caso, imprime el valor de n. A ver qué pasa. Imprime uno, que es el primero, imprime 2, que es el segundo. Y aunque yo le pedí que iterara por todos, cuando llega a 3 le digo rompe el ciclo y ya lo rompió. Ya no se siguió con el resto del ciclo, ¿no? Entonces así yo puedo también controlar en qué momento detengo mis ciclos. Lo interesante
de estos ciclos es que podemos crear listas por ciclos mediante algo que se llama la comprensión de listas. La estructura va a ser abrir corchetes como si fuera yo tener una lista y voy a hacer una función de x y pongo for x in y pongo la lista. Entonces, a lo que me refiero con f de x es cualquier operación sobre cada elemento de x. Pongo x es igual, abro corchetes, pongo por ejemplo una cadena f, le pongo columna, llaves x, for x in range 10. Y vamos a imprimir el valor de x para ver qué nos da ese resultado. Se me está dando una lista que va a tener 10 elementos y va a ser cadenas de texto. Me pone columna 0, columna 1, columna 2. Entonces, me está creando el número de la columna mediante esta comprensión. Es decir, haciendo un ciclo de 0 hasta parar antes de 10. Y así, por ejemplo, podría yo declarar nombres de columnas para un data frame de manera mucho más rápida. Un uso muy útil para el for va a ser para imprimir de manera repetida. Por ejemplo, esta lista de códigos son códigos que utilizamos en la clase de SciPy. Lo voy a copiar de la clase de SciPy, ahí lo pueden buscar ustedes. Entonces vamos a irnos, aquí está SciPy. ¿Y dónde venía el que vamos a hacer? Esta parte, donde tenemos los estadísticos que imprimíamos 4 veces y con 4 líneas. Si lo pegamos, vamos a eliminar esto. Y mejor lo que podemos poner, bueno, nos falta declarar el valor muy sigma que estaban antes. Mu es igual a 5, sigma es igual a 10. Le pongo for I in range len names. Es decir, voy a iterar con un número igual a la cantidad de índices que tengo o la cantidad de elementos que tengo en esta lista. Mi línea le pongo una indentación e itero para cada elemento i de la lista names y para cada elemento i de la lista est, que van a tener la misma longitud, porque así lo habíamos creado, ¿no? Creamos 4 momentos y tengo 4 nombres de los momentos. Lo corro y me va a dar el mismo resultado que teníamos con anterioridad, pero en muchas menos líneas. Entonces, más elegante y más práctico. También podemos dar formato a una gráfica con múltiples ejes con for. Entonces vamos a irnos a la clase de Matplotlib. mm, y el que vamos a buscar es donde venían senos y cosenos. Esta mera. Ujú. Vamos a copiar y pegar. Entonces aquí en el estilo, en vez de nada decir para el eje 0, créame este estilo, vamos a hacerlo para todos los ejes. Aquí vamos a hacer un poquito más grande la gráfica. Yo digo for A in X, es decir, para cada uno de los ejes, métemelos en una variable A. Aquí le doy indentación. Y entonces, para mi variable A, que va a ser, por ejemplo, ax0 y después va a ser ax1, digo set xlim de 0 a 10. Y para esa variable A, que va a ser cada uno de los dos ejes, set ylim de -1.5 a 1.5.
Y pues aquí me está faltando el pt.show. También me faltó por acá en esta otra porque así lo copié. Ok, cerramos el de Matplotlib. Vamos a correrlo. Y las dos gráficas tienen un límite de 0 a 10 y de -1.5 a 1.5. Y fue mucho más rápido que poner cuatro líneas, o sea, esto para act 0 y después otra vez para act 1. Otra opción podría ser incluso, déjame volverlo a abrir. Para esta que tenemos aquí también podríamos realizarlo, es decir, cuando tenemos una malla de ejes. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, vamos a ver un tamaño un poquito más grande. Y entonces, desde graficar, vamos a poderlo hacer eh, sin tener que hacer cuatro líneas. Entonces, vamos a poner que y va a ser igual a una lista, cuyo primer elemento va a ser el seno de mi variable x, el segundo va a ser el seno de mi variable x, el tercero va a ser la tangente de mi variable x, cerramos esto. El cuarto va a ser la tangente hiperbólica, era lo que teníamos, ¿no? Variable x. Entonces vamos a poner que vamos a graficamos y damos estilo con un doble ciclo. Entonces podemos una variable llamada AF a poner ax.flatten, porque recordamos que esta variable ax es una malla, una matriz de 2 por 2 que vamos a tener de NumPy. Entonces, para iterar una sola vez, vamos a hacer todo como si fuera una lista. Y ponemos ahora for I range y NumPy en los eh, arreglos de NumPy y también en los data frames, en vez de utilizar len, vamos a utilizar la característica inherente que tienen, que va a ser el atributo shape. Vamos a af.shape y quedamos el primer elemento, es decir, eh, longitudinalmente, ¿no? Le damos dos puntos. Bueno, pues estamos poniendo el primer elemento. Si tienen la duda por qué hacemos el primer elemento, les recomiendo que corran únicamente esto para que vean, pues más bien esto, o sea, shape, para que vean cuáles son los dos elementos que va a tener nuestra vector y van a hacer ver por qué nos interesa el primero. Les ponemos ahora AFI, es decir, el elemento I de mi arreglo que aplané en una sola dimensión. Le voy a pedir que grafique X y mi variable Y, el elemento I de mi lista de variables Y. También para este eje Y le digo set xlim de 0 a 10 y para mi eje Y le digo set ylim de -1.5 a 1.5. Ya di estilo y grafiqué. Aquí me está faltando el plt.show. Vamos a ponérselo también de una vez al matplotlib. Ah, bien. Te lo corremos y efectivamente nos van a quedar nuestras cuatro gráficas con sus límites que habíamos puesto y todas con los mismos límites, con horizontal y vertical y pues las gráficas que le habíamos pedido, ¿no? Entonces fue mucho más rápido que poner estas cosas cuatro veces, ¿no? Para AX00, AX01 y AX10 y AX11, ¿no? Entonces nos ahorramos una gran cantidad de líneas mediante el uso de estas sentencias de control. Bien, eso es lo que vamos a ver con respecto a las sentencias de control y a partir de las siguientes clases vamos a estar utilizando estos ciclos bastante, ¿no? Para resumir muchas líneas y vamos a hacer ciclos a lo mejor un poco más complejos. Vamos a meter un ciclo dentro de un ciclo
Y todo eso nos va a dar mucho control sobre lo que queremos programar y automatizar ciertas cosas. Ahora vamos a ver algunos temas un poco más avanzados de NumPy y de Pandas. Vamos a ponerle miscelánea de NumPy Pandas y lo corremos. Vamos a quitarle por ahí el punto. Corremos. Vamos a ver el código. Entonces vamos a ver algo que le vamos a llamar las vistas y las copias. Entonces vamos a crear un arreglo A, mp.array. Vamos a poner corchetes y vamos a dar un par de espacios ahí porque vamos a declarar primero de dos dimensiones. Entonces recuerden que eran arreglos dentro de arreglos. Uno, dos, tres. En la siguiente línea vamos a alinearlo para que se vea un poco más decente. Cuatro, cinco, seis. Ponemos todavía otra. Siete, ocho, nueve. Y ahí mismo vamos a cerrar esto, ¿no? Le vamos a imprimir el valor de A y dejamos un espacio vacío después. Ah, me están faltando las comas. Hay que tener cuidado con esas comas cuando ponemos varias líneas. Lo corro y me aparece ahí mi arreglo. Vamos a crear una nueva variable que va a ser un conjunto de eso. Le decimos que quiero los valores 0 y 1 en el eje 1, perdón, en el eje 0. Es decir, quiero que me dé las filas 0 y 1 y quiero también que me dé las columnas 0 y 1. Y le digo, imprime ese valor de A1. Ponme una nueva línea. Y efectivamente solamente me está poniendo, bueno, no lo alcanzo a seleccionar, ¿no? Esto, y vamos a ver si puedo hacer esto. No, esto y... No hay forma de seleccionar, pero es 1, 2, 4 y 5 lo que me está poniendo. Esta primera, como que esta parte superior izquierda. Y vamos ahora a modificar un valor de A1. Quiero que para A1 el valor 0,0 sea igual a 0. Y vamos a imprimir el valor de A1. Entonces, en vez de 1, ahora tengo 0 en mi primer valor. Y vamos a imprimir ahora el valor de A, es decir, mi matriz original de 3 por 3 para ver qué es lo que sucede. Y miren la sorpresa que tenemos. Resulta que también el primer valor de mi matriz original se modificó. Porque resulta que al declarar esto no declaré una nueva variable. Lo que hizo Python no fue copiar y crear un nuevo arreglo, sino que solamente me como que creó una liga para ver lo que estaba pasando en ese subconjunto. Y la razón por la que hace esto es para evitar ocupar mucha memoria si estoy creando y creando y creando nuevas variables. Entonces, esto se le va a llamar una vista. Pues si le asigno una variable a un subconjunto y lo modifico, el arreglo entero se modifica. Y esto se llama una vista. Entonces, esto va a suceder tanto en NumPy como en Pandas, porque Pandas está construido sobre NumPy. Entonces, para modificar todo el conjunto, vamos a ver qué se tiene que hacer. Más bien, si yo quiero modificar mi subarreglo, pero quiero que mi arreglo original se mantenga con el 1, lo que tengo que hacer es una copia. Vamos a poner para modificar solo el subconjunto, se hace una copia. Y en Panda, si intentan hacer una operación parecida a la que estoy haciendo aquí, les va a mandar una advertencia. Así lo va a hacer, pero les va a mandar una advertencia. Tengan cuidado que están trabajando con una vista y no con una copia. Entonces, aquí donde creaba mi nuevo subconjunto, voy a poner punto copia. Y quiero que ese valor
sea -10. Entonces imprimo mi arreglo completo, la copia de mi arreglo, de mi subconjunto, imprimo mi arreglo con el valor modificado y después vuelvo a imprimir el arreglo completo. Entonces mi arreglo pues era 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porque le habíamos modificado el primer valor. Solamente escogíamos como que la esquina superior izquierda y el primer valor lo modificamos a -10. Y cuando vuelvo a imprimir el arreglo completo, estoy teniendo el valor de 0. Es decir, se modificó en el subconjunto, pero no se modificó en el arreglo completo. Esto significa que estamos trabajando con una copia. Entonces, cuando solamente queremos modificar partes locales, tenemos que crear copias. Y hay que tener cuidado eso en NumPy y en Pandas. Ahora, con respecto a Pandas, vamos a ver algo muy, muy útil que tiene, que se va a llamar el poder agrupar datos y el resampleo. Le vamos a crear una nueva celda y vamos a poner agrupar datos. Le vamos a poner un valor de 1000 porque queremos tener 1000 datos. Y vamos a crear un índice que le vamos a llamar fechas, pd.dateRange. Así que le damos un índice de fechas, si recuerdan. Vamos a empezar el 2013, enero 1. Vamos a poner periods igual a n, así que vamos 1000 fechas a partir del 1 de enero de 2013, con una frecuencia diaria. Entonces, 1000 días son aproximadamente un poquito menos de, bueno, un poquito más bien no, un poquito menos de 3 años, ¿no? Como 2 años, 10 meses, ¿no? 2 años, 11 meses. Y vamos a crear un data frame llamado df, pd.dataframe, que va a ser aleatorio, np.random.randn, que va a tener una cantidad de filas igual a mi cantidad de datos, que van a ser 1000, y 4 columnas. El índice va a ser las fechas que creamos, y las columnas van a ser A, B, C y D. Y vamos a imprimir el valor de nuestro data frame. Entonces, como ven, recuerden que nos pone aquí los puntos para decirnos que está resumiéndose. Solo pone 5 arriba, 5 abajo y los otros 990, pues no los pone para que no se vea todo o sea, demasiados datos, ¿no? Pero la variable completa sí contiene todos esos datos y tenemos nuestras 4 columnas. Nos dice aquí 1000 filas, o sea, sí son 1000 filas por 4 columnas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener valores mensuales? Va a ser muy sencillo. De lo que voy a hacer, vamos a agrupamos y realizamos una operación. Les voy a darle df.group by y voy a decirle que agrúpamelo por el índice y específicamente dentro del índice, como es una fecha, dame el mes. Si lo corro, me va a decir que tengo un valor agrupado, pero no me está apareciendo nada porque tengo que hacer una operación con lo que agrupé. Ya que lo agrupé por mes, voy a sumarlo, voy a tener la suma mensual. Es, son 2 años, pero entonces para todo enero me da la suma de todos los valores de enero. Para todo febrero me da la suma de todos los años, ¿no? Para todo marzo me da la suma de todos los días de marzo de todos los años. Otra opción es darle, por ejemplo, vamos a copiar y pegar esto. Pero ahora en vez de ajustarlo por día, vamos a agruparlo perdón, por mes, vamos a agruparlo por día. Y vamos a obtener el promedio en vez de la suma. Entonces ponemos min. Entonces me van a aparecer 31 valores, ¿no? Entonces me está sumando todos los días 1 de cada mes de todos los años. Todos los días 2 de cada mes de todos los años. Lo está promediando.
Y lo interesante es que es posible también, si yo dijera, bueno, quiero las sumas mensuales, pero para cada uno de los años, ¿no? Si quiero el primero de enero de 2013, el primero de el 2 el valor de febrero, pero de 2013, ¿no? Y después quiero el de 2014. Entonces ahí lo que hago, a ver en qué orden tenía que ir esto. Si iba primero año, después varía. Vamos a poner también year. Ah, sí, ahí está. Entonces dentro de Group By, lo que voy a hacer va a ser poner un, una lista y dentro de esa lista le digo que primero agrúpamelos por año y después agrúpamelos por mes. Y la operación que le voy a poner que la haga la va a hacer por este último agrupamiento, pero dentro de cada año. Entonces me está dando una suma mensual, pero para cada uno de los años que tengo. Bien, ya no aparecía el décimo mes porque dijimos que era menos de 3 años, ¿no? Entonces me da la suma de enero de 2013, de enero de 2014, de enero de 2015. Ujú. Y para febrero de 2013, febrero de 2014, febrero de 2015. Y así. Entonces también puedo, para no solamente hacerlo para todos los meses, para todos los años, sino que separar cada mes por cada año. Otra operación muy interesante que podemos hacer en Pandas va a ser cambiar la escala temporal, que pueden resultar operaciones parecidas a esta, pero también a veces puede ser más práctico hacerlo de esta otra manera. Entonces vamos a darle que podemos cambiar la escala temporal con algo que le llamamos resample o resampleo, ¿no? Entonces, si dan cuenta, yo tengo datos para cada día durante 3 años. De lo que quiero es obtener datos para cada mes durante 3 años. Es parecido a lo que yo tengo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser df.resample. Le voy a poner la escala temporal que va a ser mes. Así como por acá poníamos en frecuencia día, también podemos poner en frecuencia mes. Y si buscan en la documentación ven todas las opciones que les da. Aquí ponemos el mismo código que en este caso va a ser mes. Le digo, súmamelo. O sea, agrúpamelo por mes y súmamelo. Y se dan cuenta, llevo el mismo resultado porque tengo un valor para cada mes, pero el índice se ve diferente. Aquí tengo un doble índice, algo que se llama multi-index, que no lo voy a ver con mucho detalle, donde tengo un indicador por el año y otro por el mes. Y de hecho, si yo le diera reset index, me daría una columna de años y una columna de mes. De hecho, vamos a ver eso, BF1 y vamos a reiniciamos el índice. Y vamos a ver BF1.reset index. Y como ven, me crea una columna con el año y una columna con el mes. Y obviamente, pues todas estas filas pues tienen el mismo año. O puedo pedirle que me aparezca solamente, vamos a poner así, solamente un índice de año y un índice de mes. Entonces, como ven, no es lo mismo aquí porque aquí ya me está dando o sea, columna con número y columna con mes, mientras que en el otro, a ver, espérenme un tantito. Ajá, mientras que en el otro me sigue dando un índice que va a ser una fecha, pero me está escogiendo, pues lo que estoy haciendo es escoger el último día del mes y a ese último día del mes le considero que está haciendo esa operación de suma. ¿Mm? Entonces es parecido, estamos agrupando, en vez de tener datos diarios, tenemos datos mensuales con dos formas posibles, con el group by o con el resample. También pueden hacer un resample anual, por ejemplo. Mm,
Entonces, vamos a ver por acá. Por ejemplo, vamos a darle df.resample, Y mayúscula, que es cada año, y lo que quiero es que me dé el promedio, ¿no? Entonces me está dando también un resultado parecido al que si yo le diera group by por año, pero el índice sigue siendo una fecha y es el último día del año. Entonces, dependiendo de qué quiera hacer, yo puedo hacer resample o puedo hacer group by. Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser cómo concatenar data frames o cómo unir dos data frames distintos que tienen las mismas columnas o los mismos índices. Es decir, unir data frames por filas o por columnas. Vamos a poner concatenar data frames. Primero vamos a crear data frames aleatorios, como ya lo hemos hecho muchas veces con anterioridad. Vamos a crear df1, va a ser igual a pd.dataframe, np.random.randn, n, 100 elementos, dos columnas, y las columnas se van a llamar A y B. Y vamos a seleccionar toda esta fila, la vamos a pegar, vamos a crear eh, una segunda, un segundo data frame. Y aquí lo que estoy diciendo es, si ustedes dan control y ponen la flecha hasta la derecha, les manda al final de la fila. Y si ponen la flecha a la izquierda, les manda al inicio de la fila. Si ponen la flecha arriba, les manda al inicio de la celda. Control, flecha abajo, les manda al final de la celda. Si ponen control, shift y flecha a la derecha, les va a seleccionar toda la fila. Entonces así también pueden ustedes trabajar mucho más rápido. Ya tengo mis dos data frames aleatorios. Vamos a imprimir el inicio de DF1. Vamos a imprimir. Imprimimos el inicio de DF2. Ay, aquí está algo más. Bueno. Ahí está. Le vamos a imprimir y nos aparecen los dos data frames. Y vamos a concatenar por fila. Es decir, vamos a hacer, aquí nos está imprimiendo, o sea, esto va a tener 100 elementos, 100 elementos, entonces queremos un nuevo data frame donde los primeros 100 elementos sean esto y los segundos 100 elementos sean esto. Vamos a concatenamos por filas. Tenemos que df va a ser igual a pd.cat. Creamos una lista y ponemos nuestro primer data frame y creamos nuestro segundo data frame. Decimos que el eje que queremos que concatene es 0, es decir, el eje de las filas. Y le queremos poner que ignore index es igual a, es decir, que me reinicie el índice. Porque si no voy a tener un índice 0 a 100 y después otra 0 a 100, que yo quiero un índice de 0 a 200. Le vamos a poner df. Y como ven, tengo ya un índice de 0 a 200 y me pegó los dos. Ahí lo importante es que para poder concatenar por filas deben coincidir las columnas. Es decir, las columnas deben ser iguales para los dos data frames. Yo también podría decirle que no me ignore el índice y que me mantenga los valores del índice, que puede ser útil dependiendo del tipo de índice que tenga, ¿no? Mm. Le vamos a copiar esta celda
Y ahora vamos a darle diferentes nombres de columnas. Vamos a poner que el segundo data frame tenga columnas C y D. Y entonces vamos a concatenar por columnas. Entonces deben coincidir el índice. Así vamos a tener, vamos a poner por esto pintado. Tengo A, B, C y D y tengo índice de 0 a 100. Entonces quiero tener ahora índice de 0 a 100 con columna A, B, C y D. Entonces el índice para poder formar las filas tiene que ser el mismo, ¿no? Si no, no voy a poder concatenar. Entonces aquí en pd.concat le digo a eje 1 y ya no le puedo pedir que me ignore el índice. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo que pedirle de mi valor de f, ¿no? Y como ven, tengo ahora un nuevo data frame que va de 0 a 100 con columnas A, B, C y D. Entonces así yo puedo ir uniendo diferentes data frames que fui operando. Otra operación bastante interesante que podemos realizar va a ser poner valores condicionales a nuestro valor, a nuestro data frame, ¿no? Dependiendo de donde ciertos valores cumplan cierta condición, cambio los valores. Y eso lo vamos a hacer con algo que se llama where. Si where cambia los valores de una columna de acuerdo con una condición. Por ejemplo, df.where, abrimos paréntesis, ponemos la condición, los valores a poner donde la condición es falsa. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro data frame df y queremos punto .where, que donde haya valores que sean mayores a 0, queremos comparar cuáles valores son mayores que a 0 y donde no son mayores a 0, es decir, donde son iguales o menores, ponme un valor de 100. Ujú. Entonces ahí lo que está haciendo es todos los valores que eran menores a 0, ahora me lo está poniendo como 100. Podemos hacer cosas bastante interesantes con where, porque yo puedo comparar condiciones en una columna, pero modificar los valores en otra. Entonces, puedo decir, por ejemplo, df.iloc, quiero todas mis filas y quiero la columna 0, que sería la columna A. Y quiero cambiar los valores de mi columna A, pero quiero cambiarlos de acuerdo a los valores de mi columna B. Entonces, donde mi columna B no sea mayor a 0, quiero que los valores correspondientes en la columna A los cambies a 100. Entonces sigo teniendo valores negativos porque no estoy cambiando de acuerdo con una condición en la columna A, estoy cambiando donde los valores eran menores a 0 en la columna B. Ujú. Entonces ahí puedo empezar a hacer cosas bastante interesantes de acuerdo con lo que necesite. Ya por último, otra forma de iterar o de hacer un ciclo sobre las filas, porque vimos que era para agregar nuevas columnas a pandas era muy sencillo, porque decía df corchete y pongo el nuevo nombre de mi columna y pongo los valores. Pero crear nuevas filas no es tan fácil porque pandas está hecho para trabajar por columnas. Para crear nuevas filas, tengo que concatenar la nueva fila, con lo que vimos. Y para hacer operaciones por columnas es muy sencillo, pero dependiendo de qué quiera hacer, a veces las operaciones por filas se complican un poco. Entonces, para eso
vamos a hacer algo que se llama iter tuple. Entonces, iter tuples nos permite iterar para cada fila del data frame y hacer operaciones más complejas con los datos de una fila. Entonces, en vez de decir for I in range len df.shape 0, esto es incorrecto porque va a ser muy lento, es muy ineficiente. Python tiene una función específica de hacer iter tuples. Entonces lo que voy a hacer va a ser for I in df.iter tuples. Entonces vamos a imprimir el primer valor únicamente. Entonces, para el valor 0, ahorita vemos por qué puse i0, quiero que me imprima i. Y me está imprimiendo un tipo de datos que se llama un tuplo nombrado, que es algo parecido a como un paso intermedio entre una lista y un diccionario. Me está dando una lista con un valor para cada columna, en el caso de cada fila, es decir, i es una fila y esa fila pues va a tener sus valores por columna. Y me está manteniendo los nombres de las columnas. Entonces yo puedo acceder, como tradicionalmente accedo a una lista, dame la posición 2 que sería lo que tenemos aquí en la columna B, puedo pedirle, dame i punto y el nombre de mi columna, i punto B, y me da el mismo valor, ¿no? Depende si quiera meter el nombre o no quiera meter el, el nombre. Entonces, así es como podemos nosotros iterar por filas y podemos hacer, nos puede dar mayor flexibilidad dependiendo de lo que queramos hacer con nuestro data frame. Bien, ahora vamos a saltar de tema y vamos a hablar de la optimización e integración numérica que podemos hacer en SciPy. Entonces, creamos una nueva sección y vamos a hablar de la integración numérica. Vamos a crear una variable x que va a ser np linspace. Empezamos en 0, terminamos en 100. Queremos 10.000 valores entre los dos. Creamos una variable y que va a ser el exponente de x. Y quiero calcular la integral bajo la curva. Em, yo aquí conozco que mi función es exponente y puedo integrarla, ¿no? Y pues lo que obtendría sería también el exponente de x. Pero pues hay funciones que no son fáciles de integrar, ¿no? Y también no tengo como tal el exponente de x, sino que tengo una muestra de 10.000 puntos del exponente, entonces tengo que integrar numéricamente. Y hay varias formas, probablemente lo vieron en, creo que llevan análisis numérico o algo así, ¿no? Pero vamos a hacer una integral por el método trapezoidal, y lo único que hago es integrate.trapezoid. Pongo x y pongo y. Ahí, x. Y vamos a imprimir una cadena F, donde digamos fórmula de Simpson, dos puntos, y P, que me lo dé con 7 decimales, y que me lo dé en E, que va a ser un formato científico. Ujú. F era para un punto flotante o decimal, y E va a ser para una notación científica. Como ven, la integral de el exponente de x de 0 a 100 por la fórmula de Simpson
numérica es 2,66 por 10 a la 45. Y otra forma más precisa, pero que tarda un poco más de tiempo, va a ser la fórmula de Simpson. Si yo creo mi variable is, digo, integrate.simpson xy, y lo imprime, la fórmula de Simpson, puntos, llaves, y guión bajo s, también quiero un exponencial o científico con 7 decimales. ¿Se dan cuenta? Los valores son ligeramente diferentes. Si se supone la fórmula de Simpson sería la más precisa, pero es muy poquito lo que cambia. Ujú. Entonces, así, si ustedes necesitan calcular integral bajo la curva de una muestra de datos, pueden hacerlo. Y por ejemplo, esto nos va a servir para eh, obtener la pendiente media de la corriente por áreas compensadas, donde había que integrar. Otra cosa muy interesante que podemos hacer con SciPy va a ser la optimización. Esto es parecido a la función objetivo que tenemos en Excel. Y resulta que en ingeniería encontramos muchos problemas de optimización o que requieren soluciones numéricas. Es decir, ustedes ahorita están viendo todavía a lo mejor cómo resolver cierta ecuación, a lo mejor cómo encontrar el diámetro de una tubería o cuál es el flujo para cierto diámetro de tubería, pero lo que quieren ustedes muchas veces en ingeniería es encontrar el diámetro óptimo que me dé la menor fricción y con el menor costo. Hay que optimizar. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función. Recuerden que era def, el nombre que va a ser f de x, el argumento que vamos a tener, y quiero que me regrese el valor de x menos 2 multiplicado por x multiplicado por x más 2 al cuadrado más 2, ¿no? Es un polinomio por ahí de eh, quinto grado, creo, ¿no? Y vamos a encontrar el mínimo de esa función. Entonces, ustedes para encontrar el mínimo de una función lo que hacían era derivar, derivar dos veces, ¿no? Y donde la segunda derivada les daba cero y tenían que ver pues, si era cóncavo o convexo de acuerdo con el signo de la segunda, de lo que obtenían en sus derivadas. Ujú. Em, Esta función sí la podemos derivar, ¿no? Pero van a haber funciones más complejas, operaciones más complejas que no van a ser derivables, ¿no? Entonces, para encontrar el mínimo lo podemos hacer de forma numérica. Entonces, encontramos el mínimo. Bueno, más bien los mínimos y máximos era donde la primera derivada era cero y la concavidad o convexidad la veíamos de acuerdo con el signo de la segunda derivada. Le vamos a darle print, vamos a usar optimize.minimize scalar y vamos a meter nuestra función. Y vamos a imprimir una línea. Y nos dice, tiene varias cosas que está poniendo. Y nos dice que el mínimo va a ser en y igual a menos 7,9 y en x igual a 1,28. A veces puede fallar la minimización si la función es muy compleja. Los métodos numéricos no son infalibles. Y también nos está diciendo cuántas veces tuvo que iterar con el método numérico que tiene programado para encontrar ese valor, ¿no? Es muy fácil encontrar el mínimo de una función. También podemos encontrar ceros de mi función. Yo print, vamos a tener optimize.fsolve f con x0 igual a 0. De lo que estoy haciendo es pedirle que me encuentre los ceros
y le tengo que dar un valor inicial de x para que empiece a intentar encontrar los ceros a partir de ahí. Entonces, el asunto es que esto me va a encontrar más bien el cero. Puede tener varios ceros la función y no va a ser capaz de decirme cuáles son. Entonces me va a encontrar el cero más cercano a el x0 que yo puse. Ujú. Entonces me está diciendo que el cero más cercano se encuentra en punto 22,7. X igual a punto 22,7. Y combinando estos tipos de optimización puedo hacer cosas interesantes, como si yo me preguntara en qué valor de X f es igual a 42. De lo que tengo que hacer es definir una nueva función que va a ser por ejemplo, f42 y lo que voy a regresar va a ser el valor de mi función menos 42. Estoy recorriéndola para que donde antes era 42, ahora es cero. Y le pido, encuéntrame el cero de mi función. Entonces, puedo darle print, optimize, punto, fsolve de f42 y vamos a intentar un primer valor de cero. Vamos a ver qué pasa. Me hizo advertencia. No avanzó la iteración, no avanzó, no hubo mejoría en las 10 iteraciones, entonces no pudo encontrar el cero. Entonces vamos a encontrar un nuevo valor inicial, 10 por ejemplo. Y me dice que mi nueva función tiene un cero en x igual a 2,68. Es decir, mi función original va a ser 42 en 2,68. Pero ¿qué pasa si yo le di un valor inicial de -10? Me encontró un cero diferente de en x igual a -3,46. Y resulta que mi función pues va a tener dos valores donde es 42. ¿Mm? Y justamente para verificar todo esto de la optimización, pues vamos a graficar para ver la función. Mm, vamos a hacerlo de siempre. Inicializamos la gráfica. Phi, h es igual a plt.subplots. Phi.set face color. Blanco. Phi.set size inches. 5,5. Pi.set DPI de 150. Vamos a crear una lista que sean los límites en los que queremos graficar de -4 a 3 porque dijimos que había por ahí un valor de interés en -3,4 y otro valor de interés en 1,28 más o menos, ¿no? Entonces vamos a graficar pues todo de -4 a 3 para ver los diferentes puntos interesantes que teníamos. Vamos a crear una variable x, np.linspace, y el valor inicial y final va a ser límite. Entonces desempacamos nuestra lista, como habíamos visto con el anterior, ahorita, y creamos 1000 puntos. Y y va a ser igual a la función de x. Ahora si graficamos, le ponemos ax.plot x, y. En estilo, vamos a poner ax.set x lim, vamos a desempacar límite, que es el valor inicial final. Vamos a poner plt.show y vamos a poner también
config.type de Java. Y vemos cómo nos aparece nuestra función. Les vamos a graficar una línea horizontal para que eh, ver exactamente dónde está el cero, ¿no? Entonces vamos a ponerle por ahí ax.plot y vamos a poner en x siguiente. Vamos a poner las coordenadas iniciales, que va a ser menos 4 0 y 3 0. Pero entonces primero hay que poner las coordenadas en x, que serían menos 4 y 3. Entonces ponemos en lim y después ponemos las coordenadas en y, que va a ser 0 y 0. Queremos que tenga un color negro y que esté hasta el fondo de la gráfica. Entonces, como ven, tiene por ahí dos ceros mi función. Uno está en punto 22 y otro está como en 1.9. Y yo había encontrado los ceros en punto 22, ¿no? Entonces, si yo aquí le digo otra vez optimize fsolve y empieza en 1 o empieza en 2 incluso, ya me encontró ahí el otro cero. Ujú. Y me dijo que el valor es 42 en menos 3.4 y en 2.7. Desde menos 3.4 pues sí, como que es 42, ¿no? Y en 2.7, ¿no? Creo que era también como que es 42. Entonces encontramos efectivamente y ya verificamos visualmente que sí estaba correcto la optimización que hicimos. Bien, entonces como ven, pues es bastante interesante lo que podemos hacer con esta librería de SciPy y esa optimización nos va a ayudar, por ejemplo, a encontrar la pendiente compensada de nuestra corriente. Entonces vamos a optimizar una integral para que la resta de la integral entre la corriente y la recta sea igual a cero. Y lo que hacen ustedes con la función objetivo de Excel también podrían hacerlo minimizando o encontrando el cero con esta función de SciPy. Vamos a saltar ahora al último tema de la clase de hoy y hacer la librería Shapely. Primero vamos a leer los archivos con los que vamos a trabajar. Vamos a leer un archivo tipo shapefile, que son los con información espacial que utilizan ustedes, por ejemplo, en QGIS. Vamos a crear la dirección y dijimos que para irnos a la carpeta de arriba esos dos puntos y luego nos vamos a la carpeta que nos interesa, que va a ser material, y después nos vamos a la clase 7 que es en la que estamos ahorita. Vamos a crear un geodata frame llamado GDF como gpd.read file, va a ser path más el nombre del archivo. Si vemos por acá, acá está, va a ser best 22cw.shp. Y vas a poner ahí GDF. Y nos aparece nuestro geodata frame con cbgeo, nomgeo, nombre de entidad, etcétera. Realmente cbgeo, o sea, tenemos un data frame con los estados y con las formas de los estados, ¿no? Aquí está el geometry. De lo que nos interesa, realmente cbgeo debería ser el índice, pero cbgeo lo leyó como una cadena de texto. Entonces, primero vamos a hacer la función astype, que va a cambiar el tipo de datos de toda la columna. Es GDF, CBGeo, y esto también lo pueden hacer ustedes en Pandas, no solamente en GeoPandas. Es igual a GDF, CBGeo, punto, astype, int, ¿no? Que es un entero. Y entonces ya no nos aparece 0,1, sino nos aparece número 1, ¿no?
La función setIndex de pandas y geopandas va a hacer que una de las columnas se convierta en el índice. Es decir, a GDF es igual a GDF.set-index y queremos que la columna CBGO sea el índice. Entonces ya ven, ahora nos crea un índice llamado CBEGO, que es como debería ser. Vamos a poner unas GDF para que no nos aparezca tan largo, más los primeros 5 valores. Y aquí empezamos de uno en vez de empezar de un índice cero, ¿no? Porque queremos hablar desde la entidad número uno, que es la que empieza con A en orden alfabético, que es Aguascalientes, ¿sacó? Con cómo INEGI identifica las entidades. También hay una función que ya usamos un poquito más activa, que es resetIndex, que convierte el índice en una columna. Entonces hacemos GDF es igual a gdf.resetIndex y podemos darle drop false o true. Entonces, cuando es falso, me convierte el índice en una columna, me lo regresa a CBG. Si lo pongo drop true, va a quitarme el índice y además va a desaparecer el índice. Entonces, al hacerlo, pues ya perdería yo la columna CBG. Entonces, también puede ser útil el querer volver a tener un índice numérico que empiece en cero y poder recuperar la columna o no recuperarla, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Entonces aquí vamos a quitar eso, vamos a comentarlo para que nos quede CBG como nuestro índice. Y como habíamos visto en la clase pasada, si yo hago GDF Explore, me va a graficar, Explore, me va a graficar de manera interactiva mis entidades. Tarda un poco en correr Explore, ahí va, ahí va. Ahí está. Y cuando pongo el cursor en cada entidad me da la información. Como esta es una base de datos, bajé las entidades con mucha resolución, se dan cuenta, me están apareciendo por ahí como que los ríos, ¿no? Vamos a... Ajá, me parece mucho el detalle de las costas, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, en Veracruz por Laguna Verde, pero también las entradas de los ríos, por ejemplo, aquí en Alvarado también me está apareciendo, ¿no? Cosa como que el cuerpo de agua me está considerando que no es parte de la entidad. Porque tiene bastante, o sea, una escala muy detallada, ¿no? Creo que esto es unos 50.000. Ustedes también pueden bajar la forma de los estados, como la típica que conocemos, ¿no? En los mapas con división política. Algo que no hemos visto con los archivos shapefile es que podemos guardar los archivos, guardar archivo, por ejemplo, hacer gdf.tofile, archivo.shp, ¿no? Y van a ver que aquí en nuestra clase 7 nos aparecieron todos los archivos asociados a un shapefile. También lo podemos guardar como tu CSV y ponemos archivo.csv y por ahí nos va a aparecer un CSV. Ahí está, archivo.csv que ustedes pueden abrirlo en Excel. Para abrir un Excel, un CSV y convertirlo en Geodata Frame no es tan directo. Así hay la función de hacerlo desde Geopandas, pero genera problemas. Entonces, para abrirlo correctamente, tendríamos que hacer GDF CSV es igual a pandas read CSV. Primero leemos nada más un data frame común y corriente y leemos archivo.csv. Después nuestra columna de geometría, si nosotros lo queremos convertir directo a GeoPandas, de hecho vamos a ponerle GDF es igual a gpd.geodataframe, pero GDF CSV, geodataframe de GDF CSV, y la mayoría de las veces nos va a mandar un error. A veces sí corre. Ah, mira, pues ahorita sí corrió.
Ahorita sí lo reconoció correctamente, pero hay veces que esta columna de geometría, que es un texto que se llama W, cadena WKT de well-known text, que es una forma de representar cualquier dato vectorial como texto, es que no lo reconoce. Entonces, yo lo que les recomiendo, para no generarse problemas potenciales con esto, va a ser hacer GDF, CSV, Geometry, nuestra columna Geometry, ahí, ¿no? Va a ser igual a GDF, CSV, nuestra misma columna Geometry, y vamos a ponerle apply, y vamos a aplicar una función para toda la columna. Vamos a usar una de nuestras primeras funciones de Shapely, shapely.wkt.loads. Es decir, le va a dar el formato a esa cadena de acuerdo con este formato WKT. Le voy a imprimir nada más head. Y ahora vamos a ver algo por aquí. Si yo hago gdf.crs, me dice que tiene un CRS, es un, no es, ese es el asunto. México utiliza un CRS un poco complicado que no tiene exactamente un código EPSG y por eso muchas veces lo convertimos después a un EPSG específico, ¿no? Pero aquí nos está diciendo que es una cónica conforme de Lambert eh, con ITRF 2008 que está en metros, ¿no? Si yo, por el contrario, vamos a ponerle, ajustamos el CRS, ¿no? Si yo, por el contrario, hago GDF CSV.crs, no aparece nada, porque el CSV no guarda la información del CRS o de la proyección cuando un shapefile sí lo hace. Entonces, si yo leo un CSV, tengo que darle nuevamente ese CRS. Entonces, recordemos que era edf csv.set CRS y vamos a poner el mismo CRS que tiene gdf.crs. No, podría ponerle aquí un número de acuerdo con el EPSG que yo quiera dedicarle, ¿no? Y ahora sí, ya podemos imprimirlo. Así es como leeríamos, escribiríamos y leeríamos un archivo de shapefile o de CSV para GeoPandas. Y ahora vamos a ver cómo Shapely nos permite crear geometrías. Ese es el objetivo principal. Les puedo generar puntos, por ejemplo, que una variable P0 y hacer shp.geometry.point y vamos a crear una lista que va a tener las coordenadas. Entonces, por ejemplo, le digo que va a ser 3e a la 6 porque estamos en metros para todo el país y 0.75 a la 6, ¿no? O sea, 3 millones en X y 750.000 en Y, que va a corresponder a ciertas coordenadas sobre este mapa. Ahorita lo graficamos y lo vemos. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo para hacer 6 puntos, 7 puntos en total, P1, P2, P3, P4, 5, P6. Vamos a hacer que este P1 sea 3.4 E6, 4 E6, 4 E6, 3.4 E6, 1.5 E6, 3.5 E6 y en Y vamos a tener .5 E6, .5 E6, .7 E6 y .7 E6. Aquí vamos a tener en Y 1.5 E6 y 1.5 E6.
Y vamos a crear una gráfica para ver cómo se ve esto. Entonces, inicializamos gráfica y ponemos el siguiente fig, coma, ax, igual a plt.subplots. No creamos subplots. Fig.set face color blanco. Fig.set dpi 150. Y me está faltando fig.shape, ¿no? Creo que cómo le ponemos a esta cosa normalmente. Ahí. A ver. mm, no, fig.set size input. Queremos que sea de 4,4. Vamos a poner 5,5. Sea más grande el mapa. Mm, y después nos falta poner lo de hasta abajo, ¿no? Que era, como siempre, fig.tight layout y plt.show. Ya ahí la estructura de nuestra gráfica. Mm, vamos a ponerle que sea mejor de 4 por 6 para que sea un poquito más alargada. No, es al revés, perdón. De 6 por 4. Ahí está nuestro mapa. Ok. Entonces vamos a graficar primero los estados. Es gdf.plot. Queremos que no tenga ningún color de relleno. O sea, no solamente que esté blanco, sino que sea transparente. Y sí queremos que tenga un color. El borde, edge color, K, line width 0,5 y que se grafique sobre el eje X. Y como ven, ya ahí nos aparecieron nuestros estados. Vamos a graficar el punto cero. Les tenemos que poner gpd.geoseries y vamos a meter nuestro punto. Es decir, nuestra geometría de Shapely la vamos a convertir en una geoserie y después vamos a graficar con la estructura que nos permite o nos da GeoPandas. Tenemos que establecer en qué CRS estamos trabajando. Entonces, CRS igual a pdf.crs, punto plot, y vamos a poner color blue, line width también de 0,5. Y vamos a graficarlo en el eje X. Ahí está nuestro punto, ¿no? Quedó por ahí, por Puebla, ¿no? No sé si Tehuacán esté un poco por ahí o está más para acá, ¿no? Creo que está más para acá, Tehuacán. Eh, Align width es un equivalente como para hablar del tamaño de mi punto. Ok, entonces ahí graficamos un punto. Podemos también generar, aparte de puntos, podemos generar una línea que va a ser lim es igual a shp.geometry.line_string y es L mayúscula, G mayúscula. Y dentro de corchetes voy a tener que poner los dos puntos que quiero utilizar. Vamos a utilizar P5, P6. Entonces, se dan cuenta, el valor en Y es el mismo y el valor en X es el que cambia. Entonces, va a tener una línea horizontal de eh, oeste a este. Y vamos a graficar la línea. Va a tener gpd.geoseries, lin, vamos a poner nuestra variable, crs es igual a gdf.crs, punto plot, y vas a tener color
red, mm, line width de 0.5 y un eje que va a ser igual a X. Corremos, tarda un poquito y como ven me está apareciendo una línea horizontal que pasa por Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y por Baja California Sur. Y por último vamos a hacer un polígono. Entonces vamos a poner poly es igual a shp.geometry.polygon, que porque estamos en inglés, y vamos a poner dentro de la lista la serie de puntos que forman los vértices de mi polígono. Te vamos a utilizar de P1 a P4. P1, P2, P3, P4 y tenemos que volver a poner P1 porque hay que cerrar la geometría. Entonces hay que recordar, cerrar la geometría. Ujú. Si se dan cuenta, esto nos está generando un cuadrado porque tenemos dos puntos con el mismo X, mismo Y por acá, mismo Y, mismo X, ¿no? Entonces, en vez de graficar el polígono, para graficar el polígono sería exactamente de esta manera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer va a ser recortar a un rectángulo alguna de nuestras geometrías. Entonces, vamos a generar una máscara, va a ser gdp.geoseries, series, geoseries, y vamos a poner nuestro polígono con un CRS igual a gdf.crs, y vamos a hacer un rectángulo que va a ser de gpd.clip gdf.log7, entonces vamos a recortar el estado número 7 y vamos a recortar lo que tenemos dentro de la columna geometría y vamos a recortarlo con la máscara más. Vamos a ver qué aparece, red.plot, vamos a dibujarlo con color púrpura y en el eje X. Corremos y me mandó un error. Um, Clip got multiple values for argument mask. Mm, no, es que esto es el log que estoy poniendo. La geometría 7, o sea, dentro del GPD lo que tenemos en la ubicación 7 y la columna geometría. Es decir, estoy extrayendo la geometría que tengo, que va a ser una geometría de Shapley. Otro error. GDF should be Geodata Frame or GeoSeries. A ver, espérame tantito. Aquí, PDF. Ya. Sí, o sea, ok, ya vi. Si yo hago esto, estoy extrayendo el valor de la geometría, pero para hacer el clip de Geopandas tengo que hacerlo con una geoserie. Es como recuerdan, creo que lo hemos visto con anterioridad, tengo que ponerlo dentro de corchetes en el hilo para que en vez de que me extraiga, vamos a cogerlo para ver. Si yo pongo unas 7 y geometría, me imprime Chiapas, ¿no? Si pongo entre corchetes, me imprime una geoserie que tiene esa información de la geometría. Entonces, necesito esa geoserie. Entonces, hay que tener cuidado con esas partes, ¿no? Entonces, me recortó un rectángulo. El rectángulo acaba por arriba de Chiapas, pero la parte de Chiapas que queda fuera del rectángulo no me la está incluyendo. Y también lo que puedo hacer va a ser partir una geometría por una línea. Le vamos a poner split, shapely.operaciones.split
entre paréntesis vamos a tener gdf.log. Y aquí sí queremos extraer la geometría, porque es una operación con Shapely, no con GeoPandas. Pues, vamos a poner el estado 10, la columna Geometry, y queremos cortarlo por la línea lin. Vamos a generar una geoserie, gpd.geoseries, a partir de spl, crs, va a ser igual a gdf.crs, punto, vamos a graficar de una vez, vamos a ponerle un color café, brown, line width de 0.5 y un eje igual a ax. Vamos a ver qué pasa. Vamos a que corra, corra, corra. Y estamos recortando el estado de Durango. Pero lo que pasa cuando yo corto con SPL es una lista realmente, con dos geometrías, una que quedó de un lado de la línea y otra que quedó del otro lado de la línea. Entonces yo puedo hacer SPL0, que es lo que está arriba de la línea, y SPL1, que es lo que está abajo de la línea. Entonces vamos a graficar, o nos va a interesar graficar ahorita lo que tenemos arriba de la línea. Vamos a ver qué aparece. Y nos va a aparecer la parte de Durango que está arriba de esa latitud. Ujú. Entonces, esta función de split es la que vamos a utilizar para partir nuestras cuencas a partir de las isoyetas. Pero vamos a tener que escoger dentro de qué lado de la isoyeta es la geometría que queremos utilizar. Y eso es lo que vamos a estar viendo dentro de un par de clases todavía. Bien, nada más entonces recordar aquí que cuando recortemos a un rectángulo a la escala de país, tendríamos que hacerlo con ordenadas elipsoidales. Es decir, no podemos recortar así con X, Y en metros como yo lo hice, tenemos que hacerlo con grados de longitud y grados de latitud. Tengan mucho cuidado. A una menor escala, como en un estado, sí se puede hacer con coordenadas PM, metros, ¿no? Recuerden que eso tiene que ver con la curvatura de la superficie terrestre, con su esfericidad. Y bueno, pues entonces este es el fin de la clase del día de hoy. Vimos cómo utilizar las sentencias de control de flujo, los ciclos, como algunos detalles más avanzados en NumPy y de Pandas. Vimos operaciones numéricas en SciPy y vimos cómo utilizar la librería de Shapely. Entonces nos vemos la siguiente clase.